Vamos a dar el comienzo de fiestas antes de que llover. Y quiero dar las gracias a todos los que colaboran con el Ayuntamiento en fiestas y a lo largo de todo el año. Y a ver, en el montaje y desmontaje del escenario, gracias. Y espero que pasemos unas buenas fiestas. A Joana, sobre todo, con el campanillo y los mojones. Y ahora van a subir también las de la biblioteca, a decir el pregón, que están colaborando durante todo el año. Venga, vamos a ver. Hola. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se nos oye bien? Sí. Sí. Vale. Ohore handia da gaur hemen egotea gure herriko jaiei hasiera emateko. Eskerrik asko udalari liburutegiko bolondresak aukeratzeagatik pregoia irakurtzeko. Es un honor para nosotros estar hoy aquí para dar comienzo a las fiestas de nuestro pueblo. En primer lugar, queremos dar las gracias al Ayuntamiento por contar con los voluntarios y voluntarias de la biblioteca para leer el pregón. Aprovechando que estáis todos aquí y que el tema de voluntarios en la biblioteca lo tenemos un poquito cojo, pues el que quiera este año se puede apuntar y colaborar con nosotros. También deciros que nosotras somos una pequeña representación de toda la gente que a lo largo de los años ha participado en la biblioteca. Hay gente que ha colaborado de manera puntual y gente que ha colaborado a lo largo del tiempo. Todos vosotros estáis hoy aquí con nosotras. Pregoia prestatzerakoan geure buruari galdetu diogu. Zer dute amankomunean liburu batek eta Iekora bezalako herri batek? Izan ere, dirudiena baino askoz gehiago. Liburuek historia gordetzen dituzte. Iekorak ere bai. Liburuak horri idazten dira. Iekora belaunaldi eraiki da. Eta batez ere, bai liburuek, bai herriek, haiek salduko dituzte, pertsonak behar dituzte. A la hora de preparar este pregón, nos hemos preguntado ¿qué tiene en común un libro y un pueblo como Iekora? Pues mucho más de lo que parece. Los libros guardan historias, Iekora también. Los libros se escriben página a página y Iekora se ha construido generación tras generación. Y sobre todo, tanto los libros como los pueblos solo tienen sentido cuando hay personas dispuestas a cuidarlos. Astero, liburutegia irekitzen dugu edonor liburu bat eraman dezan. Baina egia esan, hori baino askoz gehiago mailegatzen dugu. Abenturak, oroitzapenak, ametsak eta bar mailegatzen ditugu. Eta Iekoratik irten gabe bidaiatzeko aukera ere bai. Cada semana abrimos la biblioteca para que cualquiera pueda llevarse un libro. Pero en realidad prestamos mucho más que eso. Prestamos aventuras, recuerdos, sueños y la posibilidad de viajar sin salir de Iekora. Liburuek inoiz ahaztuko ez dugun esaldiak erakutsi digute. Bazen behin esaldiarekin hasten dira ipuin asko. Eta gaur ere horrela has gaitezke. Bazen behin Iekora izeneko herri bat. Iristen denari ateak irekitzen dakien herria. Udaro berriz elkartzen dakiena. Bere tradizioak ospatzen dakiena. Herri txiki bat, baina oso handia bizilagunak elkartzen direnean. Izan ere, apalen artean zerbait ikasi badugu zera da. Historiorik onenek ez dutela inoiz protagonista bakar bat ere. Eta jaiak ere ez. Los libros nos han enseñado una frase que nunca olvidaremos. Érase una vez. Con ella empiezan muchos cuentos. Hoy también podríamos empezar así.
Érase una vez un pueblo llamado Yécora, un pueblo que sabe abrir las puertas a quien llega, que sabe reencontrarse cada verano, que sabe celebrar sus tradiciones sin olvidar a quienes la hicieron posible. Un pueblo pequeño, pero inmenso cuando se une, porque si algo hemos aprendido entre estanterías es que las mejores historias nunca tienen un solo protagonista, las fiestas tampoco. Eskerrak eman nahi dizkiegu jai hauen prestaketan parte hartu duten guztiei. Hoy queremos reconocer de forma especial a todas esas personas que muchas veces sin que se vea hacen posible que estos días existan, a quienes preparan actos durante meses, a quienes montan escenarios, decoran calles, organizan actividades, ayudan cuando hace falta, siempre dispuestos a echar una mano, porque el verdadero corazón de un pueblo no son sus edificios, lo es su gente, y un pueblo con personas que regalan su tiempo es un pueblo con un futuro inmenso. Eta orain liburuak apaletan egun batzuetarako aparkatuta uzteko unea iritsi da. Elkarrekin idatziko dugu aurtengo orrialderik divertigarriena. Zapatillak plazan gastatzen ikusi nahi zaituztegu. Mundu guztiarekin topa egin eta kanpokoei harrera egin, etxean bezala senti daitezen. Ahora llega el momento de dejar los libros aparcados en las estanterías, por unos días, cambiar los marcapáginas por los pañuelos de fiestas para escribir juntos la página más divertida de este año. Queremos veros gastar zapatillas en la plaza, brindar con todo el mundo y acoger a quienes nos visitan de la única manera que sabemos hacerlo, que se sientan en casa. Vecinas, vecinos y visitantes de Yécora, id escribiendo el primer capítulo de las fiestas para que éstas sean inolvidables. ¡Viva Yécora! Gora Yécorako jaia! Gora Berzijanako Abadizkina! ¡Felices fiestas a todos! Arratsaldeon Yécora. Gracias al Ayuntamiento por este bonito discurso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis terminado ya? No mordemos y os podéis acercar, ¿eh? Estáis todos como muy asustados. Buenas tardes, Yécora. Otro año aquí estamos, preparados para celebrar juntos las fiestas de nuestro pueblo. Arratsaldeon Yécora. Beste urte batez hemen gaude gure herriko jaiak elkarrekin ospatzeko prest. Como cada año, hemos preparado la tasca con mucha ilusión y ganas, porque la tasca no son solo 4 tablas y unas luces. Con los años se ha convertido en nuestro punto de encuentro, un lugar donde compartimos risas, música, amigos, bailes y sobre todo momentos que vivimos juntos. Al fin y al cabo, la tasca no es solo una chosna, la tasca somos todos, como Hacienda. Sin vosotros no sería lo mismo. Por eso queremos dar las gracias de corazón a todos los que durante estos años habéis ayudado a sacar adelante la tasca, montando, desmontando, organizando, limpiando y echando una mano cuando ha hecho falta. Urtero bezala, ilusio eta gogo handiz prestatu dugu taska. Izan ere, taska ez da lau hol eta argi batzu bakarrik. Urtez urte, elkartzeko gure txokoa bihurtu da. Bertan partekatzen ditugu barreak, musika, lagunak, dantzak eta batez ere elkarrekin bizitzeko uneak. Azken finean, taska gu guztio gara, zuen gabe ez litzateke berdina izango. Horregatik, eskerrak eman egizkizuegu bihotzez. Urte hauetan taska aurrera ateratzen lagundu duzuen guztioi, muntatzen, desmuntatzen, antolatzen, garbitzen eta behar denean eskua botatzen. Y, por supuesto, gracias a todo Yécora. Vosotros sois quienes dais vida a estas fiestas y el motivo por el que cada año volvemos a poner la tasca en pie. Así que brindemos juntos por los que estamos aquí, por los que han vuelto y por los que ya no están, pero que siempre estarán con nosotros. Porque seremos poco, pero hacemos ruido como si fuéramos 1000. Y como dice el alcalde, nos lo vamos a pasar de locos.
Eta nola ez, eskerrik asko Iekora osoari. Zuek zarete jai hauei bizi ematen diezuna eta taska urtero berriro zuti jartzeko arrazoia. Beraz, topa egin dezagun elkarrekin. Hemen gaudenongatik eta gure artean ez daudenengatik, baina bai beti gurekin izango ditugunengatik. Gutxi izan gaitezke, baina bina bezala egiten dugu zarata. De locos pasatuko dugu. ¡Viva Iekora! ¡Gora Iekora! ¡Y gora Virgen de Mexicana!